Pendientes de este dato clave para la economía de Estados Unidos, dudas, incertidumbres sobre si se rompe o no la economía de Estados Unidos, sobre si los mazazos de Donald Trump también iban a influir, también iban a afectar a los estadounidenses. Ojo a este dato, menos 0,3%. Este es el dato de PIB, el avance trimestral de la economía estadounidense entra en contracción, menos 0,3%, muy por debajo de lo que esperaba el mercado, en torno al 0,3%. ¿Qué decir del dato anterior, del 2,4%? Los temores de recesión en Estados Unidos se empiezan a confirmar. Donald Trump tiene un problema muy serio. A partir de ahora, los inversores también reaccionarán en los próximos minutos, a menos de una hora para la apertura de Wall Street, en una semana marcada por los resultados con Apple, con Microsoft, con Meta. De momento, este es el dato. Entra en contracción la economía de Estados Unidos. Vamos a empezar con esta programación especial, vamos a empezar con los mejores expertos y, por supuesto, empezamos con Víctor Álvarez González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Nextstep Finance. ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte por aquí, deseando conocer tu primera valoración, tu primera opinión sobre este dato. ¿Es un serio problema para Donald Trump? ¿Están acercándose a la recesión en Estados Unidos? Bueno, es un aviso de que si quería una recesión, pues ya la tiene a la puerta. Y estamos viendo además, los datos de PIB son todavía un indicador retrasado en cierto modo, o en cualquier caso no son un indicador adelantado. Es decir, que si estos datos que estamos viendo de confianza históricamente bajos, como vimos por ejemplo en los datos de la Reserva Federal de Dallas, y en general todos los datos que estamos viendo de enfriamiento de la economía americana que consideramos adelantados, que son este tipo de indicadores que acabo de mencionar, ni siquiera están todavía reflejados ahí. Por lo tanto, si Donald Trump quería una recesión o estaba dispuesto a asumir una recesión para a cambio conseguir un trato mejor comercial de Estados Unidos en el mundo, pues va a tener su recesión si sigue por ese camino. El aviso es clarísimo, aunque supongo que se supone que tampoco le sorprende, puesto que él ya declaró que estaba dispuesto a asumir una recesión, aunque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y eso nos lleva un poco a la parte buena de este dato. Y es que si decía su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ellos solo se fijaban en Main Street, que les daba igual Wall Street, bueno, aparte de Wall Street ya les ha dado un buen aviso, ahora se lo está dando Main Street, la economía real. Es decir, no va en broma que los excesos, porque negociar los aranceles y la situación deficitaria de Estados Unidos con respecto a otros socios comerciales, que es real y tienen razón en esa queja, hacerlo se puede hacer de dos maneras y hacerlo como lo están haciendo, lo que están creando es una desconfianza del mundo de la inversión, sí, pero también de los empresarios y de los consumidores norteamericanos. Pero como digo, esto puede tener una lectura positiva y es que se tomen con más cuidado a partir de ahora estas cuestiones y de hecho ya lo están haciendo. Todo lo que hemos visto de la tregua, lo que hemos visto de hablar un poco mejor de China, de estamos llegando a acuerdos, todo lo que están transmitiendo es que se han dado cuenta que se han pasado y ahora están intentando seguir con la negociación, pero sin asustar tanto, no ya a los mercados que dicen que les dan igual, que no es verdad, no les pueden dar igual. Cuando hay una caída fuerte en la bolsa, eso acaba en recesión. Pero es que además están viendo que no les da igual a sus votantes, que son todas esas pequeñas empresas que dicen que están asustadas, que están preocupadas, todos esos consumidores, y ahora lo tenemos. Un dato que claramente les está diciendo la economía real también está preocupada como consecuencia de la incertidumbre que genera esta situación de los aranceles. Bueno, pues una incertidumbre que puede empezar a pasar factura al presidente de Estados Unidos. Decías tú que parecía que quería una recesión cada vez más cerca. Les contamos también que los futuros de las tasas de interés a corto plazo están cayendo tras los datos del PIB. Hablábamos antes de una semana también de importantes resultados. ¿Dónde crees que va a poner el foco el inversor en el día de hoy? ¿Puede ser una sesión de espera o puede ser una sesión en la que ya se vea el miedo, precisamente esto que comentabas, Víctor, a que la recesión está más cerca que nunca? Yo creo que sí, que se va a ver, aunque era en cierto modo esperado, pero el dato ha sido incluso peor de lo esperado. Y psicológicamente, aunque se esperaba un dato de 0, el hecho de que sea 0, pero negativo, pues psicológicamente influye. Por lo tanto, sí lo vamos a notar en esta sesión, no en exceso, porque ahora
lo importante no es este dato, lo importante son esas negociaciones. Es decir, si tenemos al final de esta tregua o vamos camino a una serie de acuerdos comerciales, eso es positivo y el mercado lo verá positivamente. Si por el contrario no se ve salida a esta situación y lo que se va es a un enfrentamiento, evidentemente eso será malo para las bolsas. Ahora mismo el camino está relativamente, yo no diría despejado, pero la tendencia es a buscar acuerdos. Por lo tanto, el mercado tomará nota negativamente de este dato, es decir, no es un buen dato para la economía americana y además muestra hasta qué punto relativamente rápido se empieza a notar en los datos de crecimiento esa desconfianza por esta situación, pero sobre todo va a estar mirando, como hacen siempre los mercados, hacia adelante. El mercado va a moverse en función de los acuerdos comerciales. Si empiezan a cerrarse acuerdos comerciales con India, con Japón, con Corea, a lo mejor con China, o por lo menos se empieza a hablar, pues entonces el mercado subirá. Si por el contrario el mercado lo que ve es que no hay acuerdos comerciales, que no se avanza por la vía de los acuerdos y que la tregua puede acabar en lugar de en acuerdo, en guerra, entonces bajará. Es así de sencillo. Por supuesto, además, también van a influir mucho los resultados hoy, concretamente, de estos grandes pesos pesados de la tecnología o de las empresas en general que van a publicar resultados, pero en nuestra opinión todo está en manos o todo depende de si la tregua se define o acaba en acuerdos o si la tregua acaba en reinicio de hostilidades. Y ahora mismo, afortunadamente, y con esto acabo, parece que esta tregua podría acabar en acuerdos. Pero esos acuerdos, cómo se anuncian acuerdos comerciales, cómo sean, cuál sea la actitud de la administración norteamericana ante la posibilidad de acuerdos, eso es lo que va a marcar la evolución del mercado en los próximos 2 meses, en nuestra opinión, con total seguridad. Pues de momento, Víctor, vamos a fijarnos en los futuros de Wall Street. Lo pueden ver nuestros espectadores en este lateral con caídas, con reacción precisamente a este dato negativo para la economía de Estados Unidos que acabamos de conocer. Los futuros del S&P ceden un 1,04% en estos momentos, en torno a los 57 puntos. El Nasdaq con caídas más abultadas en los futuros del 1,48%. Ahora mismo está cediendo unos 300 puntos más o menos los futuros del S&P. También el Dow viene cediendo en torno al medio punto porcentual. Primera reacción de los futuros de Wall Street a tenor de este dato negativo para el PIB, para la economía estadounidense. Hablabas de estos acuerdos, Víctor, hablabas de la importancia también de cómo se anuncien. Se habla mucho de India, de Japón, de Corea del Sur, son algunos de los favoritos, pero aquí el quid de la cuestión está con China, ¿no? Ayer se hablaba de una desescalada, de algunas exenciones. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, decía que estos aranceles del 145% son insostenibles. Puede estar ahí la clave, ya no solo en los acuerdos que vayan alcanzando, sino en que haya una desescalada con China, ¿no? Que la tensión se rebaje, aunque sea temporalmente. Hombre, eso sería lo ideal, porque el hueso más duro de roer aquí es China. Es decir, lo más, entre comillas, fácil es llegar a acuerdos con Corea, con India o con Japón o con la Unión Europea. Y de hecho estamos viendo esa voluntad. Por lo tanto, normalmente en estas situaciones, a ver, como Trump tiene razón en muchas de sus quejas, otra cosa es cómo procede en consecuencia, pero tiene mucha razón. Por lo tanto, tiene un déficit comercial con la Unión Europea que es una realidad. La Unión Europea es muy proteccionista y eso lo saben también la Unión Europea. Por lo tanto, cuando hay una situación que en el fondo todos saben que es verdad y todos quieren llegar a un acuerdo porque a Trump le interesa llegar a un acuerdo comercial con Europa y que se empiecen a ver más Pontiac y más Chevrolets por aquí, bueno, pues ahí es más fácil llegar a acuerdos. En el caso de Japón, 3/4 de lo mismo. Corea, pues se ven muchos Hyundai en Estados Unidos, pero pocos coches norteamericanos, por seguir con ese ejemplo. Pero con China es más complicado porque es un tema mucho más político. Porque evidentemente Trump tiene razón. Para abrir una empresa en China, un norteamericano, tiene que ceder el 51% a un particular o una empresa china. Eso no pasa en la viceversa, por no hablar de otras 1000 y otros inconvenientes. Por lo tanto, tiene razón en su queja. El déficit comercial entre Norteamérica y China es cada vez más favorable a China, cada vez vende más China a Estados Unidos. Estados Unidos quiere que eso se vaya solucionando, pero el problema es político. Dicho, y volviendo a tu pregunta, nada podía sentarle más al mercado que el hecho de que vaya habiendo
apertura a negociar con China, una postura favorable. Ahora bien, es difícil. Yo creo que va a ser más fácil que veamos buenas noticias por el lado que ya las estamos viendo de India o incluso de la Unión Europea que de China. Bueno, pues a la espera de ver qué pasa con India, con la Unión Europea, con China y sobre todo si empezamos a ver una tregua en esta guerra arancelaria. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Nosotros que estamos atentos al análisis de este dato para la economía de Estados Unidos, este nuevo quebradero de cabeza para Donald Trump, en un día que viene marcado también por los eventos con reunión de gabinete a eso de las 5 de la tarde y también esperando en los próximos minutos al CEO de Nvidia. Jensen Huang va a comparecer en los próximos minutos en este evento de Hill and Valley Forum. Están viendo ahora a algunos de sus fundadores, como decimos, se espera al CEO de Nvidia hablando en los próximos minutos. Van a poder seguirlo en la señal de negocios televisión en un día marcado precisamente por los 100 días de Trump en la Casa Blanca, pero a partir de ahora también marcado por cómo venga esta sesión en Wall Street, con caídas en torno al 1% para los futuros, sobre todo fuertes caídas para el Nasdaq, en un día en el que se esperan resultados de algunas de las grandes tecnológicas, una semana marcada por Apple, por Meta, por Microsoft. Vamos a seguir analizando este dato de PIB de la mano de David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. ¿Qué tal? Muy buenas. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues deseando saber tu valoración sobre este dato, saber si te ha sorprendido o no y sobre todo hasta dónde puede llegar el impacto de esta guerra arancelaria de Donald Trump. ¿Está a las puertas de la recesión o esto es solo un aviso para Donald Trump? Bueno, yo creo que sí a las dos cosas. Es decir, hoy es un dato claramente que apunta en esa dirección. Es un dato, no solo es negativo, sino que es más negativo de lo que se esperaba. Con lo que ya es un aviso, ya es poner sobre la mesa la realidad de lo que suponen los aranceles. Y los aranceles suponen un doble shock para la economía americana. Por un lado, supone más inflación, que también ha salido el PCE y ha salido más alto, ha salido un 3,5, y supone un shock de crecimiento, sobre todo porque la confianza del consumidor se resiente con todo este ruido arancelario. Y ya no solo el efecto que evidentemente va a tener o va a suponer que todo sea más caro, es también las decisiones de consumo y las decisiones de ahorro. Y ahí quizás la única lectura medio positiva de los datos que hemos conocido hoy es que el consumo personal se esperaba que creciera un 1,2 y ha crecido un 1,8. Eso quizás es un poco un balón de oxígeno, pero la realidad es que ya se está notando en ese consumidor americano que dedica menos al consumo, dedica más al ahorro. Hay que tener en cuenta el efecto riqueza, que también es muy importante para el consumidor americano, porque sus ahorros básicamente están en bolsa y eso hace que evidentemente las caídas de bolsa también te afecten en tus decisiones de consumo, y todo eso pues apunta a esa recesión que Trump decía que no le importaba, que podía haber dolor y demás, pero la realidad, como bien decía Víctor antes, la realidad es que sí que importa, por supuesto que importa. Y en cuanto a ver si cómo llegaremos o cuál será el alcance de la guerra arancelaria, es que dependerá de la voluntad de alcanzar acuerdos bilaterales, que en ese sentido pensamos que ya se están dando los primeros pasos y que al final habrá un punto de cordura por todas las partes para alcanzar algo que sea mucho menor de lo que se dijo en el día de la liberación, hace apenas un mes, y que sea algo mejor que lo que teníamos a finales del año pasado, donde ciertamente existe un déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo que tiene mucho margen de mejora, eso está claro. ¿Quiénes pueden ser los países más afectados por esta guerra arancelaria? Se habla mucho de Europa, se habla ahora de que India, Corea del Sur o Japón son los favoritos para alcanzar un acuerdo. ¿Dónde crees que va a poner el foco Donald Trump? Bueno, supongo que irá poco a poco, no intentar alcanzar acuerdos de manera global, sino que va a ir negociando bilateralmente. Hay que decir que en el caso de Europa no creo que tenga una gran prisa en alcanzar estos acuerdos. Evidentemente, todo lo que sea normalidad pues le viene bien a todo el mundo, pero es verdad que Europa ahora mismo con ese euro tan fuerte, con la caída del precio de la energía, con una demanda global que se está estabilizando un poco, todo eso son factores deflacionarios para Europa. Y Europa, con esas expectativas de inflación a la baja, al contrario que las que están en Estados Unidos, que están mucho más disparadas, Europa puede permitirse seguir haciendo política monetaria y seguir rebajando los tipos de interés, incluso por debajo de la tasa neutral, lo que nos llevaría a estimular la economía vía política monetaria.
con lo cual también haces un poco de amortiguador de ese efecto negativo que tiene sobre el crecimiento de los aranceles a nivel global. Entonces, en ese sentido, creo que la idea de Europa de negociar, porque así han mostrado su disposición, suspendiendo los aranceles recíprocos y demás, es buena, es positiva, pero no creo que sea la región que tiene más puesto el foco en este caso. Yo creo que evidentemente el foco está en China y porque el problema o el empeoramiento que puede tener toda esta guerra comercial es si todos los países acuden a la estrategia de hacer más pobre al vecino, que es lo que está haciendo China. Es decir, oye, pues si tú me pones aranceles yo te los pongo de vuelta. Y esto es una serpiente que no cesa nunca, ¿no? Y entonces, al final, ahí sí que el impacto en el comercio global es tremendo. Es tremendo porque lleva a la interrupción del comercio global, realmente, de las cadenas de suministro y demás. Entonces, en ese sentido, creo que la clave o la variable o el punto a vigilar es justo eso, es justo la relación entre Estados Unidos y China, que es lo que desbloquearía todo lo demás. Bueno, pues a la espera de lo que pase con China, de si vemos o no una desescalada y también de si se empiezan a anunciar estos acuerdos comerciales. Decía Howard Lutnick que ya tienen uno, pero que están esperando la aprobación del primer ministro. Todo apunta a que India puede ser el primero en llegar a un acuerdo comercial. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Nosotros que seguimos pendientes de los futuros de Wall Street después de este dato clave para la economía de Estados Unidos, vemos al S&P, los futuros del S&P que ya ceden un 1,33%, 74 puntos que cede en estos momentos. El Nasdaq también con caídas más abultadas, 1,82%, perdiendo 357 puntos a poco más de 3/4 de hora, poco menos de 3/4 de hora ya para que comience esta tercera sesión de la semana en Wall Street. Los futuros apuntan a una sesión con caídas. Vamos a analizarlo de la mano de Jaime Santos, es Investment Strategy de ING España y Portugal. ¿Qué tal? Muy buenas, Jaime, buenas tardes. Bueno, pues deseando conocer tu opinión sobre este dato clave para la economía de Estados Unidos que empieza a despertar, empieza a desatar todas las alarmas cerca de una recesión. ¿Cómo puede afectar esto a Donald Trump? Correcto, pues se sabía que el dato a priori ya no iba a ser bueno y lo que no se sabía era cómo de malo iba a terminar siendo. Y finalmente pues ha sido todavía peor de lo que se esperaba. Y es que prácticamente no había consenso de mercado, el rango que se manejaba era súper amplio, teníamos escenarios más optimistas, con algunos analistas que esperaban que, bueno, iba a haber ligera contracción, pero íbamos a estar en torno al 2 y pico, creciendo, ¿no? Veníamos del 2,4, había otras más pesimistas, el GDP Now de Atlanta, que estima un menos 2,7, y luego entre medias estamos ahí las casas de inversión, las casas de análisis, que esperábamos crecimientos muy moderados en torno al más menos 0 y pico, ¿no? Y incluso se han ido reduciendo estas estimaciones desde primera hora de esta mañana, y finalmente así ha sido el caso, ¿no? Menos 0,3. Y esta es otra señal más de lo difícil que es elaborar las estrategias, de pensar a largo plazo, ¿no? El futuro es muy incierto y ya no te digo a 6 meses, es que es adentro de semanas, ¿no? Es muy complicado elaborar un plan de acción y esto repercute directamente en la actividad económica y lo estamos viendo tanto en los consumidores, porque esta incertidumbre se traduce en que los consumidores vayan a retrasar sus compras, van incluso a recortar su gasto por si acaso necesitan ese dinero en un futuro, si vienen maldades, y también las empresas que van a adelantar las importaciones, como ya hemos estado viendo, y están retrasando esas decisiones de inversión. Entonces, efectivamente, es un dato que ya nos dice algo acerca del impacto de la administración Trump, que podría incluso, pues como han comentado antes los compañeros, ser el comienzo de una posible recesión, pero es verdad que todavía es el primer dato, aunque hay señas de que esto podría mantenerse los próximos meses. Y aún así también hay que tener en cuenta que este dato tampoco cubre todo lo que ha ocurrido en abril, cubre hasta marzo. Entonces, también habría que esperar al dato del segundo trimestre, ¿no? Para que realmente se empiecen a apreciar las consecuencias. Y ya no solo en el impacto económico, sino también en los datos de empleo, los datos de inflación, porque sale de hecho luego en unas horas, en un rato sale el PCE, y el problema es que estos datos que van a salir luego posteriores van a quedar relegados en un segundo plano, porque al fin y al cabo no están mostrando todos estos acontecimientos recientes que nos están cambiando la situación actual y que no está claro el qué pretende lograr la administración de Trump con estos movimientos. Y como decía antes Víctor, uno de los impactos que se buscaba era el impacto en la bolsa, que Donald Trump salió diciendo que no le importaba y efectivamente obviamente le importa, ¿no? Y además una reducción en el PIB tendría un impacto en los beneficios de las empresas y pues, por consiguiente se reducirían los precios de las acciones y las cotizaciones. Y la segunda, que es otra teoría que hemos venido escuchando recientemente y que se ha hecho mucho bombo,
es que lo hace para reducir los tipos de interés, así es más barato que el gobierno estadounidense se pueda refinanciar la deuda y ahorrar por esa parte. Pero es que el problema de esa teoría es que, vale, por un lado, pues vas a ahorrar, ¿no? Salía un estudio de que ahorraría unos 500.000 millones de dólares. El problema está que si Estados Unidos entra en una recesión, ¿no? Y a este ritmo aumentan las probabilidades de que así sea, el gobierno va a tener menos recaudación de impuestos, el gobierno va a pagar más en subsidio de desempleo. Y esta tendencia histórica de déficit presupuestario durante las recesiones de alrededor pues, un 4% del PIB correspondría a una erosión de 1,3 billones de dólares de las finanzas públicas estadounidenses, ¿no? Entonces es casi 3 veces más. Por tanto, tampoco es una estrategia acertada en el largo plazo, si es que finalmente es esta la estrategia que tiene Donald Trump en su comité y que, repito, desconocemos todavía a ciencia cierta cuál es su objetivo final. Y de hecho es que esta, como mencionabas, es de las principales preocupaciones de los inversores. Antes estaban más preocupados por la inflación, se siguen estando preocupados por la inflación. Ahora, una de las grandes preocupaciones es la recesión en Estados Unidos, porque de agravarse todo con las políticas arancelarias, primero aumentaría las presiones inflacionistas al alza. De hecho, ya lo hemos visto, ¿no? Salió el otro día el indicador de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan al 6,5. O sea, tendríamos un problema de inflación que nos puede desestabilizar también el mercado laboral, que parecía que también estaba controlado en torno a ese 4,2%. Y todo esto, ¿no? te reduce aún más el crecimiento económico y te pone en una situación muy comprometida porque tienes datos que te insinúan que la situación no va a ser buena de aquí a los próximos meses. A la espera de conocer cuáles son los planes de Trump, vemos caídas en los futuros, pendientes también de las opciones de recesión en Estados Unidos. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muy buen día. Adiós, gracias. Precisamente mirando las opciones de una recesión en Estados Unidos, Kalshi está mostrando ahora un 74% de opciones de una recesión este año. Se aumentan las opciones tras este dato sorpresivo, este dato negativo del PIB de Estados Unidos. Vamos a analizarlo también con Luciana Tafta, analista de AFI, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Luciana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos cómo has visto este dato y sobre todo cómo de cerca está Estados Unidos ahora de una recesión, el coste de los aranceles de Donald Trump también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay que separar un poquito el dato de hoy, ¿no? Dato del primer trimestre, datos pasados, ¿no? Como decía mi compañero antes, yo no sé si aportan tanta información. Así, ¿qué ha pasado con este dato? Uno, refleja el adelanto de importaciones, ¿no? Tan brusco, ¿no? Que hicieron los empresarios estadounidenses, sobre todo en febrero y marzo, ¿no? Una vez que la escalada comercial ya estaba tomando fuerza. Y dos, muy relacionado a este punto, la acumulación de inventarios, ¿no? Es decir, los empresarios han acumulado mucho inventario, mucho producto, por si acaso, pues lo que pueda venir en los meses siguientes. Con lo cual, hay mucha suciedad en el dato, ¿vale? Hay mucha suciedad. Cuando uno limpia un poquito por esta suciedad, digo, de inventarios, de adelanto de importaciones, la demanda doméstica todavía no se resiente demasiado o prácticamente nada. Quiero decir, hasta marzo lo que tenemos es un diagnóstico de deterioro de confianzas, ¿vale? En marzo-abril tenemos un deterioro de confianzas muy fuerte, tanto de consumidor como de empresarios, pero los datos duros hasta marzo, y hoy el PIB nos lo confirma, pues son datos buenos, ¿no? Un consumo al final creciendo al 3%, 2,9%, una demanda interna creciendo bien, ¿no? Quitando como digo, estos aspectos que meten mucha volatilidad y mucha suciedad al dato. Con lo cual yo creo que esto es pasado, hay que mirar un poquito más abril, ¿no? Y abril empieza a preocupar más, porque en abril además fue, ¿no? El anuncio del famoso día de liberación, ¿no? Un aumento de aranceles en stand-by, es verdad, pero bueno, muy brusco, un deterioro de confianzas muy fuerte, sobre todo consumo, tanto Conference Board como Michigan, un aumento de expectativas de inflación muy importante. Es decir, creo que aquí, y hoy teníamos, de hecho, una ADP, ¿no? Sabéis, esta encuesta de empleo alternativa a los datos oficiales también bastante floja. Es decir, hay que empezar a ver segundo trimestre hasta qué punto, ¿no? Los datos duros, los datos de actividad real se empiezan a resentir y empiezan a seguir o no este deterioro de confianzas. El dato de hoy de PIB le quitaría bastante hierro por lo que digo, ¿no? Por toda esta suciedad, ¿no? Que hay en el dato. Pues a la espera de conocer la reacción de los mercados, de momento con caídas en los futuros y también deseando conocer qué dice Donald Trump, que dice que no mira los mercados, pero luego parece que sí que afectan bastante a sus decisiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luciana. Placer. Venga, gracias, muy buena tarde.
Vamos a seguir sumando voces a este espacio, a esta programación especial. Presentamos a Yuri Rabás, analista de mercados. Yuri, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos cómo ves este dato y sobre todo cómo va a afectar a esta tercera sesión de la semana. Decíamos que hoy estábamos pendientes de los resultados, pero este dato de PIB lo cambia todo y ya vemos a los futuros apuntando a caídas severas, se puede decir. Sí, a ver, yo sería más prudente. Recesión en Estados Unidos, yo diría que no tan rápido, que la estadística está distorsionada por lo que ha comentado la colega, ¿no? Pero vemos una tendencia, la tendencia avisa. Ya tenemos este dato oficial, hemos visto caída del 0,3 anualizado. Sí, es una cifra negativa, pero ojo, también era muy difícil, y es una cifra peor de lo esperado, pero era muy difícil también realizar predicciones porque está todo completamente distorsionado, ¿no? No significa necesariamente que la economía americana esté ni mucho menos colapsando. Vamos a analizar qué hay detrás de este número, porque lo que estamos viendo aquí no es una recesión clásica, sino simplemente una distorsión estadística causada por un fenómeno puntual pero muy potente, que es el adelanto masivo de importaciones ante la entrada en vigor de los aranceles de Trump, ¿no? Empresas y consumidores, las dos partes, empresas y consumidores, han adelantado decisiones de compra y lo hemos visto, ¿no? Ahora estoy compartiendo en pantalla ese desglose del PIB y podemos ver cómo, recordemos que el PIB es consumo, inversión, gasto público y balanza comercial, ¿no? Si la balanza comercial es negativa porque aumentan las importaciones, eso resta mucho en el PIB, ¿no? Si nos vamos al GDP Now, que lo tiene muy bien desglosado, y vamos a ese gráfico, podemos ver como toda la parte de abajo, que sería balanza comercial, ¿no? Negativa en este caso, está restando desde aproximadamente principios de marzo a las predicciones de PIB, ¿no? Y sin embargo, el resto de elementos de consumo, como el azul oscuro, pues podemos ver que aumentó puntualmente más o menos hacia mediados de marzo, probablemente por adelanto de compras por parte de los particulares. Lo ha hecho también en esta parte de abril, han aumentado el consumo. También y además se sabe que ha sido en decisiones de compra, pues tipo automóviles, electrodomésticos y demás, y es porque también se está protegiendo el inversor ante la posible llegada de los aranceles, ¿no? Pero lo que podemos ver es que si comparamos la época pre-Trump, bueno, esta ya era Trump, pero antes de la guerra arancelaria, con esta parte positiva del PIB, posteriormente podemos ver que sí hay una cierta tendencia a ir disminuyendo en el PIB, ¿no? Hemos visto un efecto muy similar en Europa también, parece que va en dirección contraria, pero en realidad es muy similar. Hemos visto que creció algo, pero tampoco hay motivos para celebrar en Europa, ¿no? Con prudencia, porque el crecimiento en Europa también se explica por elementos temporales similares. ¿La bolsa cómo está reaccionando? Bueno, pues lo has dicho tú, en esta última hora está cayendo con cierta fuerza, todavía no es nada preocupante. Creo, en mi opinión, que es simplemente porque hay muchos sistemas automáticos que están comparando previsiones de PIB respecto a dato real y están disparando órdenes en base a esa diferencia del dato, pero si uno entra a analizar a fondo los datos, no parece que sea algo tan preocupante, ¿no? Sin embargo, también estamos viendo el mercado de bonos como inicialmente ha caído, subiendo el bono de 10 años, subiendo algo, pero en principio, si no hubiera grandes cambios en las estrategias de la guerra arancelaria, estas aguas se deberían calmar. Eso sí, mucho ojo porque estamos en una tregua de 90 días y todo puede cambiar una vez esta tregua termine. Bueno, pues mirando esta tregua, mirando también a si los inversores le compran o no este mensaje, estas jugadas a Donald Trump. Yuri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nosotros hacemos una pausa, unos minutos. Enseguida miramos a Wall Street, poco más de media hora para medir la reacción de los inversores. De momento, Estados Unidos se acerca a una recesión. Una pausa, 2 minutos, Rolling Stocks, con Ama Navarro.